mientras la iglesia, o el resto de la iglesia más bien, abre su Biblia en el libro de Éxodo, y nos mantenemos en este preciosísimo libro, el libro de Éxodo, que viene a darnos el prólogo de una extraordinaria, maravillosa vida. Vamos a estar meditando en un personaje que por demás, ya hace 2 semanas atrás estuvimos brindando a breves pinceladas, un elemento propedéutico, algún prólogo para entender la biografía, la experiencia, la vida de una de las personalidades más complejas, más densas y quizás más que con mayor exposición tenemos en la literatura sagrada. Quizás después de David, el personaje que mayor exposición narrativa tiene en el documento bíblico es Moisés. Así que, por supuesto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el número 1 en términos de recurrencia, en términos de exposición narrativa. Luego David, quizás es el personaje más nombrado en la Biblia, pero sin duda estamos ante un hombre que cuando hablamos del liderazgo y de las distintas formas de liderazgo, nos encontramos un hombre que solamente podría estar por debajo de Jesucristo, en términos de influencia social, en términos de influencia cultural, en términos de huella histórica. Estamos ante un personaje que ya no solamente está presente dentro de la cartografía conceptual de la espiritualidad cristiana, sino que nos encontramos ante un auténtico personaje que ya forma parte del panorama de la cultura universal. Estamos hablando de Moisés. Moisés, veníamos hablando, es un personaje que nos va a enseñar muchísimo. Un personaje que tiene, como les he reiterado, una riqueza espiritual, doctrinal, formidable, maravillosa. Yo creo que sobreabundan las enseñanzas. Es imposible poder consagrar todo lo que estos 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los primeros 5 libros del texto sagrado, pueden contener acerca de esta formidable persona, de la obra de Dios en su vida, de la forma en la que Dios obró a través de él y la manera en la que Dios viene a darnos grandes lecciones, no solamente de manera individual, sino también colectiva. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Éxodo, y yo quise tomar como prólogo la experiencia de Israel, la biografía de José, como un contexto para introducirnos al mundo también complejo de Egipto, un mundo por demás interesante. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 8 del libro de Éxodo. Dice así la palabra del Señor: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Quizás eso hay que enfatizarlo, el rigor en el que ellos vivieron. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras venga a ellas.
Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Que el Señor bendiga su palabra en este día y hable a nuestros corazones. ¿Cuántos anhelan de que Dios nos hable? Oremos al Padre para que eso tenga lugar en nuestras vidas. Maravilloso Rey y Padre Celestial, continuamos delante de tu maravillosa presencia. Hoy estamos agradecidos por el privilegio de poder estar en tu preciosa casa, en este lugar donde te ha placido a ti enviar bendición y vida eterna. Y cómo no hemos de conseguir vida eterna, oh Dios, si tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy podemos decir como el apóstol: oh Dios, ¿a quién iremos si solamente en ti encontramos palabra de vida eterna? Háblanos para transformarnos, transforma nuestras vidas, oh Dios, consuélanos, edifícanos, exhorta, oh Dios, nuestro corazón, transforma nuestras vidas para que podamos ser instrumentos idóneos enteramente aptos para toda buena obra. Oh Dios, permíteme trazar bien tu palabra de verdad para presentarme como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. En tu nombre damos gracias y en ti esperamos, maravilloso Rey, en Cristo Jesús. Amén. El libro de Éxodo y quizás el Pentateuco en su plenitud han sido uno de los documentos más atacados por la crítica literaria. Cuando uno explora un poquito y hace un poquito de historia de las ideas en teología, que me parece que es una de las actividades más fascinantes de la actividad, particularmente de las que a mí me asisten. No solamente tengo el deber de ejercer labores pastorales, yo estoy en una permanente ejercitación magisterial donde mi preparación nunca debería terminar. La preparación de un ministro, la preparación de incluso cualquier profesional. Soy de la opinión de que no es solamente un imperativo propio de la labor ministerial, debería ser un imperativo de cualquier forma de ejercicio profesional. Usted no debe nunca dejar de crecer, de conocer, de aprender. Oswald Hendrich, en un libro formidable que yo recomiendo a todos los educadores de esta casa, decía en su libro Enseñando para transformar vidas algo interesantísimo. Tú dejas de crecer hoy y dejarás de enseñar mañana. Si nosotros detenemos nuestro proceso de desarrollo, vamos a dejar de crecer el día de mañana y vamos a dejar de enseñar el día de mañana. Y bueno, lamentablemente quizás eso, y vale el paréntesis para decirlo, nuestra educación venezolana hoy está paralizada en muchos aspectos. No es solamente el aspecto económico. Cuando observamos, ayer estábamos en un grupo del doctorado, del posgrado, compartiendo algunas ideas. Decíamos, la ciudad no tiene una librería. No tenemos una librería para comprar un libro. Y si la hubiera, creo que no se venderían muchos tampoco, ¿no? No hay mucho interés por la lectura, y esto por una razón. Usted no le va a pedir a un padre de familia que se ponga a leer un libro cuando están todas las facturas acumuladas, ¿no? Y ponerse a leer parece que es un ejercicio de insensatez económica, cuando tienes que buscar la arepa de la noche, cuando tienes que buscar el pan nuestro de cada día y tienes que pagar la luz, tienes que esforzarte por adelantar agendas de desarrollo personal y familiar. No tiene ningún sentido que te pongas a leer. Ya Aristóteles decía de que esta es una actividad que le es propia, la solvencia económica. Sin embargo, más allá de este debate, el pueblo venezolano hoy está sufriendo de que nuestros educadores dejaron de formarse. Y quizás la factura más elevada que este país tendrá que afrontar es el precio educativo, en donde nos negamos y se paralizó por completo el debate científico, el debate académico, el debate de las ideas. Está en absoluta parálisis. Hoy estamos como en una suerte de hámster, dando vueltas en una ruedita, entretenidos en una jaula, solamente los aspectos banales de la cotidianidad. Claro, muy distinta sería esa realidad si el salario del trabajador y del educador venezolano estuviera dignificado. Qué diferente fuera que un profesor
ya no preocupado por los aspectos domésticos, los aspectos esenciales de su economía, pueda ponerse a leer un libro. Pero no nos damos cuenta de que alrededor del mundo, alrededor de otras realidades sociales y culturales, la espiritualidad, que es objeto de nuestro culto, de nuestro cultivo, está siendo atacada en diversas dimensiones. Quizás nosotros estamos hoy entretenidos, como ya les reitero, en otras cosas, pero académicamente nuestra fe se expone diaria y cotidianamente a aspectos agresivos y lesivos a su dignidad, a su identidad, a la proclamación y a la extensión de la verdad del reino. Ustedes basta ver, los que tengan Discovery Channel o The History Channel, la manera en la que se acercan al texto bíblico. Y ustedes verán que ellos niegan la mayor parte de los eventos sobrenaturales consagrados en la Biblia. Quizás el evento sobrenatural más distintivo del Pentateuco es cuando se abre el Mar Rojo, y buscan cualquier interpretación y buscan la banalización de ese evento, pero el esfuerzo de esta gente es negar cualquier aspecto sobrenatural de este libro, negar la historicidad de este libro, negar la idea de que Moisés realmente fue un personaje histórico que vivió, que ministró, que lidió con las contingencias culturales del Egipto y de la Israel en su incipiente formación. Y entre otras cosas, negar que este es un libro inspirado. Bueno, ellos no creen en eso, pero sí creen en los alienígenas ancestrales. ¿Los han visto, no? No creen en esto, no creen en la Biblia, no creen pero los alienígenas ancestrales sí. Esos son los responsables de las pirámides. Chesterton decía, cuando un hombre no cree en Dios, no es que no cree en nada, es que ahora cree en cualquier calembe. No dijo calembe Chesterton, eso lo dije yo. Ahora creen cualquier cosa. No crees en Dios, pero crees en cualquier otra estupidez. Ellos creen en alienígenas ancestrales. Pero la idea es que este libro no fue redactado por Moisés. Muchas gracias. No fue redactado por él. Por lo tanto, él no vivió. O si vivió, es al igual que Jesús, una construcción de la comunidad de los 3 primeros siglos. Y Moisés quizás no es ese gallardo personaje, ese sublime personaje de la cultura hebrea y universal, sino que quizás es la construcción intersubjetiva de la comunidad hebrea posexílica. Y se buscan interpretaciones para negar la veracidad de este documento. Pero la iglesia y aún nuestros seminarios teológicos, qué vergüenza tener que decir que suscriben algunas de estas ideas, que algunos por pensar que están en la vanguardia académica del siglo XXI, abrazarán algunas de las tesis de la escuela de Wellhausen o de las escuelas de la alta crítica y la crítica de las formas. Yo creo que tiene un valor y pertinencia a la hora de evaluar algunos aspectos de la cultura y de la dimensión dinámica en la que la cultura se ha desarrollado a lo largo de la historia. Pero negar la historicidad del documento sagrado es abrir las puertas a la incredulidad de la iglesia. Si después de todo la Biblia nos está mintiendo, ¿qué aspectos de ella yo debería creer entonces? Si la Biblia no está diciendo la verdad, como dicen ellos, cuyo juicio seguramente no debe tardar, como dice la Escritura. Si ciertamente la Biblia es un documento, es el agregado mítico del folclore hebreo. Este es un conjunto de cuentos, de historias, de narrativas ejemplarizantes que tienen una carga moralizante, pero no hay una dimensión histórica en ella. Pues entonces, ¿por qué yo rayos debo creer en ella? Pues de afirmar esto, que en nuestros seminarios donde están formando pastores con este criterio, a la incredulidad hay un solo paso. Pues este ha sido uno de los libros más atacados en la historia de la crítica literaria, y nos han dicho de que por lo menos 4 fuentes narrativas, una yavista, una eloísta, una deuteronómica y una sacerdotal, está encargada en la redacción y configuración del documento del Pentateuco. No lo escribió Moisés, lo escribieron 4 escuelas de pensamiento, de Génesis 1 al 20, al Génesis 1 al 20, al verso 20 es una escuela, del verso 20 en adelante es otra escuela, del capítulo 2 al capítulo 3 es otra escuela, y están negando la historicidad de Moisés y el estatus literario de este libro.
Bueno, entre otras cosas porque a Satanás le ha interesado siempre, y aquí vamos a ver el valor que la mentira tiene dentro de la destrucción de la paz y de la salud emocional del individuo. La herramienta con la que Satanás trabaja y en la que es, sin duda alguna, justamente uno de los aspectos que mayor fortaleza tiene, es en la administración de la mentira. Cuando la Escritura nos habla de Satanás, nos presenta a Satanás como padre de mentira, y que cuando habla de sí, cuando miente, de lo suyo habla. Es un padre de mentiras, es hábil para mentir, y tenemos toda una estructura que de alguna manera nos brinda legitimidad a la mentira como instrumento para la manipulación de las masas. Vamos a ver qué estaba pasando acá, porque ustedes recordarán la historia de José, que sirvió de prólogo, la vida extraordinaria de ese personaje maravilloso que también es un acervo, una cantera invaluable de verdades espirituales maravillosas. Un hombre que tenía todos los aspectos para ser un resentido social. Imagínese usted que la persona, la familia, el núcleo familiar que le sirvió de cobijo a su persona, haya decidido parte de ellos aniquilarlo, matarlo. ¿Qué le parece a usted esa idea? Que tu hermano de sangre, diga: yo tengo que matar, chico, a este, porque la herencia de papá, en verdad, papá tiene preferencia con él. ¿Puede usted imaginarse que esa persona que se crió con usted, que se formó con usted, que comió en la misma mesa, que compartió las mismas luchas familiares, que compartió el mismo acervo de valores, las mismas memorias, ahora decida usted quererlo matar? Y no solamente uno, varios, casi la familia completa. Rubén, mire lo disfuncional del hogar fundacional de Israel. Tuve un debate en estos días por casi una semana con un amigo mío que es ateo. Y estuvimos por un chat que tenemos los egresados de la Escuela de Filosofía, estuvimos en un debate interesantísimo, chicos, sobre marxismo y cristianismo. Todavía esa religión existe, el marxismo, ¿sabe? Esa es una forma de espiritualidad, de religiosidad social. Esa es la religión secular de este siglo. Bueno, y tuvimos un debate muy interesante cuando el cristianismo se estaba imponiendo al marxismo. Se puso acalorado el debate y ya los argumentos no eran contra el marxismo, sino contra mí. Y recuerdo que yo le dije: bueno, cuando tengas argumentos en contra del cristianismo, ya seguimos hablando. Si quieres conseguir en contra mío, vas a conseguir muchas, pero no es el debate mi persona, el debate es el cristianismo. El cristianismo es verdad y se manifiesta como la verdad en este caso. Y él decía: ustedes tienen una espiritualidad, chico. El fundador de Israel, por ejemplo, tenía 4 mujeres. Jacob, Raquel, Lea y las concubinas de cada una, porque las mujeres le ponían concubina al marido. David se acostó con aquella. Lot se acostó con sus hijas. A Josué Dios le dio órdenes genocidas de exterminar pueblos. Y empezó a tomar todas estas contingencias culturales como un elemento para erosionar la fiabilidad histórica del documento sagrado. Y lo que no está dejando ver es que, chicos, este es un documento que le está hablando a la gente concreta, gente de carne y hueso. Aquí no estamos hablando del hombre en abstracto. Aquí no estamos hablando del hombre ideal, de una entelequia que está flotando por ahí, que no toca el suelo. Aquí le estamos hablando a personas de carne y hueso que sufren las contingencias, las mismas realidades que estos hombres vivieron, son las que ustedes y yo hemos tenido que transitar. ¿Quién puede negar que no viene de un hogar disfuncional quizás? Era tan disfuncional este hogar que el hogar de José, el hijo mayor de José, se acostó con una de sus madrastras, con la mujer de su papá, Rubén. Rubén se acostó con una de las mujeres de su papá. Y Rubén quizás fue el que defendió a José porque ya venía lesionada su interacción con su padre. Chico, yo le hice este mal a mi papá, ¿cómo voy a agregarle mayor dolor matando a su hijo menor?
y él se interpuso para que el resto de sus hermanos no mataran a José. Pero ¿pueden ustedes imaginarse la mezcolanza lesiva de realidades históricas, biográficas, personales que estaban escondidas en el seno de ese hogar patriarcal, del seno de la iglesia, o más bien de la familia fundacional de Israel? No era nada sencillo, y pienso que José tenía todos los elementos de juicio para ser un absoluto resentido social. Quizás con la mitad de los elementos que José tenía en su acervo de vida, ustedes y yo fuéramos personas lesionadas de por vida. Imagínate, si mi hermano me quería matar, si me han vendido y después de que me venden me acusan injustamente de violación. Imagínense los resentimientos, 17 años de cárcel, yo afrontando una cárcel inmerecida. Ya pasar en la cárcel es bastante feo. Imagínate que te metan preso sin ninguna razón, torciendo el derecho, violentando el derecho, que hagan lesión de tu dignidad privada y pública. Ya usted podría generar un conjunto de resentimientos, pero me resultó formidable el final del libro de Génesis, en el capítulo 50, verso 19, y creo que este concepto teológico nos va a seguir acompañando a lo largo del libro de Éxodo y a lo largo de toda la Biblia. Pero particularmente vamos a ver cómo este concepto, el providencialismo, el concepto de la providencia divina, asistiendo a la biografía de Moisés, ya tenemos el prólogo de esta experiencia en la vida de José. Y le respondió José, capítulo 50, verso 19, ¿cómo sanó José los fantasmas de su alma? Porque usted puede hacer ahorita una memoria, un inventario de las personas que le han hecho daño. ¿A cuántos les han hecho daño aquí? A ver, levante la mano. Y los que no levantaron la mano, vamos a orar por ellos, que no son mentirosos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Vamos a orar por ellos. Seguramente le hicieron daño a usted. Y usted podría hacer un inventario. ¿Te acordás de esto en mi infancia? ¿Te acordás de esto en mi adolescencia? ¿Te acordás de esto cuando mi tía, mi tío, mi primo, mi amigo, mi hermana, mi hermano, mi padrino, mi abuelo? Y usted puede agregar ahí una lista y empieza a hacer, oye, pero esta gente sí se portó mal, ¿vale? Y fue conmigo. Y sabe que hay algo interesante, mis queridos hermanos, que cuando los hermanos, el tema es que uno logra fortaleza emocional, es porque la persona más importante de tu vida, en tu niñez, es sin duda alguna tu padre y tu madre. Las niñas aprenden a ser mujeres con su papá y los hombres aprendemos a ser hombres con nuestras madres. Cuenta mucho el lugar de la figura paterna en el seno de la familia para la formación de mujeres con fortalezas emocionales, y por eso lo que el padre dice de la niña va a acompañarle toda la vida. Usted podría empezar a pensar, oye, pero yo no tuve a alguien que fortaleciera mi carácter, alguien que me diera palabras de afirmación, alguien que me diera tiempos de calidad para yo forjar memorias agradables en el seno de la familia. Quizás no tuve a alguien que me atendiera y yo fui un niño desasistido, fui un niño privado de la atención familiar, y usted puede ver que José vivió prácticamente todas esas experiencias. ¿Cómo usted puede superar ese episodio en su vida? ¿Qué elementos usted puede echar de mano cuando usted afronta la deslealtad, cuando usted afronta momentos tan lesivos como los que José está viviendo y como los que Moisés va a empezar a vivir? Porque usted se puede melcochar en una memoria amarga y llenar de amargura su corazón, y la soberbia viene a tomar lugar en tu corazón porque tú dices, no, yo tengo que vengarme, yo tengo que ejercer un ejercicio de retaliación contra este agresor. Ya él va a ver con quién se metió, va a ver con quién está lidiando. Él no sabe quién soy yo y ya va a ver lo que me va a esperar en el mañana. Cuando la rueda de un giro y yo no esté abajo sino que esté arriba, ya tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Cuando todos los elementos de juicio estén en mi mano,
Vamos a ver si el gas pela. Y ahí el corazón del hombre empieza a maquinar, y por supuesto que Satanás va a infundir dardos de fuego en tu entendimiento. Va a enviar ideas, va a enviar contextos, va a enviar realidades. Tu entorno cultural es lesivo a gran parte de los propósitos divinos, y de hecho el que ama este mundo no puede ser amigo de Dios, porque el mundo y sus pasiones son sin duda alguna efímeras y pasajeras. Así que mi querido hermano, usted tiene elementos antagónicos para su paz, estabilidad emocional, elementos irritantes a ese proceso. ¿Cómo se sale de esto? Y yo digo elementos irritantes porque usted está, por ejemplo, defraudada por el hombre que le juró amor y lealtad toda su vida, y el tipo es infiel. Y usted dice, ¿qué hago con esta vida deshecha? Y usted prende la novela y ve que la protagonista de la novela es una adúltera. Yo lo que tengo es que vivir esa narrativa. Yo lo que tengo es que buscar la sublimación, la exaltación, la glorificación de mi yo a través de caminos verdes. ¿Por qué voy a escuchar a Dios? Ese camino de Dios es muy aburrido. Es absolutamente pasivo. ¿Yo cómo voy a emprender este tipo de agendas? Yo prefiero tomar un camino verde y tomar el timón de mi vida yo. Yo quiero quitar del barco a Jesús y yo empezar con autonomía. Tenemos hasta las ciencias de la conducta humana están esforzándose por hacer una glorificación del yo. Pues la espiritualidad cristiana no es exaltar al yo, no es glorificar al yo, no es hacer una apología del yo. La espiritualidad cristiana es esta: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. A su nombre sea la gloria. Ahí está el camino terapéutico. Devuélvele el timón a Jesús. Él nunca ha perdido el control, ni cuando ha sufrido más. Dios nunca ha perdido el control. Quizás una de las oraciones más insensatas que nosotros los evangélicos tenemos es esta: Señor, toma el control. Muchacho, si Dios tiene que tomar el control porque lo dejó, compadre, yo no me voy yo agarro un cohete espacial y me voy para la luna. Si Dios soltó el control en algún aspecto de la vida, mis queridos hermanos, estuviéramos absolutamente perdidos. Decía R.C. Sproul, si yo supiera que hay una sola molécula del universo que no está siendo gobernada por Dios, yo entraría en pánico. Una sola molécula del universo. Pues esa no es la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La espiritualidad cristiana es que Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el que era, el que es, el que ha de venir. Conjuga el verbo en cualquier tiempo verbal y Él va a estar presente porque Él es eterno. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que pregunta y afirma diciendo: ¿quién me dio a mí primero para que yo tenga que devolverle? ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que yo demande de él consejo? Él es el alto y Él es el sublime. Y mientras más usted se acerca a Dios como la fuente terapéutica de tu experiencia personal, mientras más usted entiende a Dios, mayores recursos terapéuticos usted tendrá para poder sanar su alma. Una idea infantil de Dios te va a enfermar. Tener una concepción equivocada del Dios de la Biblia es neurotizante. Pero José, miren, y luego Moisés nos enseñaron y nos dictaron una cátedra de lo que significa conocer a Dios. Si tú conoces a Dios, estamos a veces preocupados por pensar si nos vamos del país o nos quedamos. Si salimos, saben que desde el año 2016
estuve conversando con los misioneros y yo les decía, el año más feo que yo viví fue el 2016, muchachos. Qué cosa pa' fea. Hasta el Salto Ángel se secó. El Salto Ángel quedó una piedra seca ahí. Increíble, se nos secó hasta el Salto Ángel. El 2018 no es que fue tampoco muy bonito. Era una película de terror del 2016 al 2010 y después, entonces para rematar, una pandemia. O sea, estábamos todos machucados y nos agarró el COVID, todos machucados, vendados, remendados, limpios. Nos agarró, Dios mío, y apagones. ¿Se acuerdan? 3 días sin luz. Eso fue un maracucho, es poco menos que una catástrofe. Eso, 12 días en Maracaibo sin luz, compadre. Eso fue una prueba mortal para mis paisanos, los maracuchos. Imagínense, sin aire acondicionado, la ciudad más fría del mundo. Estábamos sin aire, eso es para morirse. Lo cierto es que nosotros podemos empezar a interpretar. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Me voy, me marcho. ¿Será que tengo que cambiar de paisaje? Hay una canción de Fito Páez que creo que fue tomado de un poema que a mí desde mi juventud me llamó la atención esa estructura poética que él inserta en la canción, que él dice: a la luz del amor llegaste a mí, cuando yo era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada, porque yo todo el tiempo estaba en la misma piel, en la misma ceremonia. Es decir, nada ha cambiado cuando cambió el paisaje. Estoy bajo la misma piel, en la misma ciudad y bajo la misma ceremonia. Pero ¿por qué José prosperaba? Es impresionante los hombres que Dios utiliza y la forma en la que Dios llama y nos pone en el contexto de la precariedad, de la escasez. Yo a veces medito, ¿no sería mejor, chico, haber ayudado a estos hombres y darle dinero? Si esta gente hubiera tenido dinero, imagínate lo que hubieran hecho. Usted se imagina, por ejemplo, Simón Bolívar, como decía un guajirito. El guajirito le dijeron: Simón Bolívar con una espada y un caballo libertó 5 países del continente. Y el guajirito dice: imagínate si al tachón ese le dan un G y le pone una metralleta, muchacho, llega por todo el mundo. Si le dan un G y una metralleta, acaba con todo el mundo y conquista el mundo completo. Bueno, alguien podría decir: ¿no era más oportuno darle a algunos de estos misioneros recursos, gente que se encargue de financiar sus proyectos? Sin ir muy lejos, nuestra propia experiencia. ¿No sería mejor hacerlo más fácil así? ¿Tiene Dios el dinero o no? ¿Por qué Dios mete preso a los misioneros? Y yo digo, y usted no ore por mí, porque fue Dios el que lo metió preso. Alguien diría: Dios mío, ¿y cómo usted le va a atribuir a Dios eso? Pues el Dios de la Biblia, si usted no termina de entender que Dios es soberano, usted va a vivir en una experiencia neurótica, en una experiencia arraigada a la idea de que el mundo está gobernado por fuerzas aleatorias, irracionales, fuerzas que se escaparon del gobierno divino. Pues la idea de la soberanía de Dios, escuche bien esto, es desde mi perspectiva el único elemento que le aporta racionalidad a la experiencia irracional de la historia. La única manera de yo ver racionalidad detrás del caos de la experiencia humana es entendiendo la soberanía de Dios en sus aspectos providenciales, aún en los elementos más dramáticos de la condición humana. ¿Por qué José prosperó aún en la cárcel? ¿Sabe por qué? La Escritura dice: porque Dios estaba con él. Y lo que usted se debe garantizar, si usted se muda de país, si usted cambia de lugar, si cambia de residencia, la pregunta no es el paisaje, porque a lo mejor vas a estar en una misma piel, en una misma ciudad y en una misma ceremonia. La pregunta que te tienes que hacer: ¿está Dios conmigo en esto? ¿Está Dios acompañándome en esta decisión? ¿Es Dios el que yo estoy siguiendo a Dios o yo quiero que Dios me siga a mí?
¿Le quiero yo imponer la agenda a Dios o es Dios el que me la impone a mí? Si usted quiere prosperar aún en la cárcel, permita entender que el Dios soberano de la historia es el que afirmó diciendo: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo en tu vida que yo no mandé? De Jehová no viene lo malo y también lo bueno. Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Puede usted ver aún en estas trágicas elecciones la mano de Dios? Si usted la puede ver, usted va a poder responder lo que José afirmó aquí. Y les dijo así en el capítulo 50, verso 19. Y les respondió José: no temáis. Subraye, no temáis. Porque aquí todos tenían miedo, menos José. Como el temor de Faraón, más adelante, una página después, va a ponerlo como un genocida en la historia. ¿Qué está logrando el temor en tu vida? ¿Qué está logrando el temor en tu vida? ¿Qué decisiones estás tomando, vale? ¿Qué tipo de fe es la fe que engendra el temor? Miren lo que le dijo José: no temáis. El mandamiento más recurrente en todas las escrituras es ese: no temas. Según Philip Yancey, yo no he echado esos números, pero él dice que hay un 365 veces un no temas por cada día del año. No temas. Si Él es el que está en el barco, en el control, en el timón, ¿tienes temor de que Él maneje? ¿O no te gusta lo que Dios está decidiendo por ti? ¿O no te gusta hacer su voluntad? ¿O te es una carga hacer lo que Él demanda de ti? Si esto está pasando, pues hay que hacer paces con Dios y hay que encontrarse en un peniel con Él. Vas a tener que meterte en la intimidad con ese Dios y luchar hasta que llegue el alba para que tu nombre sea transformado y tú, al igual que Jacob en Peniel, empieces a caminar diferente. Pero miren lo interesante de esto: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no temáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y en el capítulo 45, verso 5 dice: ahora pues no os entristezcáis. Miren qué interesante que el temor engendra tristeza. ¿Está escuchando eso? El temor te hace triste. El temor te deprime. El temor te desenfoca. El temor hace que te hundas en la tormenta. Estabas caminando sobre la tormenta, ¿por qué te has hundido? Pero la Escritura nos da un detalle más: porque Pedro vio el fuerte oleaje y el viento y quitó la mirada de Jesús. Así que el temor anterior tiene como hija al entristecimiento. Ahora da otra versión, otro sermón, José, en el 45: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién me envió? Ellos dirían: pero José está muy fanático. Yo fui el que lo envié, diría Judá. El que te vendí fui yo. Simeón y Leví quizás dirían lo mismo: yo te vendí. El que inició esto fui yo. El que lo hizo fui yo. Mis queridos hermanos, y es un tema interesantísimo, pero creo que estamos ante uno de los misterios que mayor vértigo puede promover en el alma del teólogo, y del teólogo sistemático más aún, es la articulación de la libertad humana y la soberanía divina. Yo creo que muchos de los aspectos es imposible sistematizarlo, pero lo que yo sí concluyo es que hasta la libertad humana está siendo gobernada por aspectos providenciales y soberanos de nuestro Dios. Perseveramos en la fe hasta el fin, es porque usted fue elegido desde antes de la fundación del mundo. Usted no es un accidente, usted no es una contingencia. A pesar de que la teología latinoamericana se resiste a la concepción de la predestinación,
Dios insiste en decir: yo no te conozco a ti. Desde el día que llegaste a Alfa y Omega hiciste una decisión de fe. Yo no te conozco a ti desde el día que tú doblaste rodillas y reconociste que yo era tu Salvador. Yo te conozco a ti desde el vientre de tu madre. Más aún, desde antes de la fundación del mundo, yo te aparté para salvación. Yo voy a cumplir en tu vida propósitos que ni siquiera tú conoces. Así que toda la gloria y la excelencia usted debe darla al que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo lo que tú vivas ya estaba escrito en un relato. Mis queridos hermanos, qué bueno es saber que Dios es soberano. Qué bueno es saber que Jesús es el Señor. Eso es lo que traduce que Jesús es el Señor. Si no lo entendemos así, Jesús no es el Señor de nuestras vidas entonces. Porque imagínese usted una espiritualidad donde usted diga: ellos me hicieron daño, mis tíos, mis abuelos, mis primos, pero Dios miró para otro lado y Dios no participó, o Dios no hizo nada para defenderme. No, Dios estaba allí exactamente permitiendo eso. Y antes de que usted ore por mí, le voy a dar un verso bíblico para demostrarlo. Capítulo 45, verso 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Quién te hizo daño? Pues aún la ira del hombre le alabará. Los que creían que estaban matando a Jesús y que estaban triunfando sobre su agenda ministerial, realmente estaban empujando la agenda redentora, porque era necesario que el Cristo padeciese, y que aún, como le dijo él a Pilatos en su soberbia, él se creía el redentor: está en mis manos la vida del autor de la vida. Y él con soberbia: tú no sabes que tengo poder para matarte. Tú no sabes que tengo potestad de quitarte la vida. A lo que le responde Jesús, lo que usted y yo debemos responder en tiempos de dolor, en tiempos de agresión, en tiempos donde el comentario desleal, la lengua detractora, las personas que pueden lesionarte con ánimo advertido o inadvertido, porque muchas personas hacen daño sin darse cuenta, lo adviertan o no. Lo que de alguna manera Jesús le dijo a Pilatos tiene que ser un elemento ejemplarizante para ti. Ninguna potestad tuviera sobre mi vida si no te viniera de lo alto. Así que en última instancia, miren cómo José, para resolver la crisis emocional, para resolver su dolor personal, biográfico, familiar, el elemento que sirvió como catalizador para la resolución de su crisis es este: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. A su nombre sea la gloria. ¿Qué le parece? Dios va a permitir que hasta la torpeza del hombre contribuya a sus propósitos. Así que el que te ofendió tiene un versículo bíblico: todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo. Proverbios 16. Aún el impío para el día malo. Él es una pieza de ajedrez dentro del concurso providencial de Dios. ¿Vio cómo se despabilan los temores? Haciendo a Dios no solamente el Dios del domingo. Dios es Dios el día en que te atracaron. Dios es Dios el día en que te fueron desleales. Sobre todo en esos momentos, porque Él es cercano a los quebrantados y contrictos de espíritu. Así que Dios no es solamente Dios en una experiencia dominical bajo el ejercicio de un aparato litúrgico. Él es Dios cuando me quiten la vida o cuando me muera. Y Él es Dios cuando yo nací. Él es Dios cuando yo prospere o cuando yo empobrezca. Él es Dios cuando yo llore o cuando yo ría.
Él está administrando todos mis tiempos. Ahora mire lo inverso puede generar. Si yo no sano las heridas, si yo permito que los temores, miren, el que debería estar resentido estaba curando. Imagínense si José se le mete en la cabeza, voy a matar a estos hermanos míos. Ahora, ¿tenía el poder o no? Muchacho, el faraón lo llamaba papá. Que el faraón le dijera padre nos hace entender que tenía más poder que faraón. Era muy común, no tengo estos detalles históricos porque creo que es una dinastía distinta y eso explica la transición demográfica y sociológica de Génesis al Éxodo. Una dinastía muy distinta la que tomó lugar, y claro que el libro de Éxodo lo dice, un faraón que no conocía a José. Pero una dinastía distinta vino a gobernar ahora el pueblo de Egipto. Pero usted se imagina que de alguna manera José hubiera dicho, yo tengo poder porque yo le doy una orden a este que es hijo mío. Y en estas dinastías era muy propio que un niño pudiera tomar la transición del poder. Un adolescente, muchos reyes empezaron a gobernar siendo niños, mentoreados, tutoreados, pero de igual manera como niños. A lo mejor José era mayor que el mismo faraón, y el faraón, viendo el esplendor y el respeto, el respaldo divino en su vida, hermano, porque el perfume de la unción del Espíritu Santo sin duda alguna te convierte en una persona diferente. Y yo me imagino que él veía, allí hay algo diferente en ese hombre, y el faraón lo llamaba padre. Él le hubiera dicho, mira, a estos hermanos míos, aniquilalo. Imagínate que José hubiera tomado el camino del entendimiento natural. Vamos a vengarnos. Matar a Judá. Usted sabe que de la tribu de Judá venía Jesús. José, vengándose, hubiera asesinado al linaje de Jesús. No tienes idea lo desproporcionadamente catastrófico es que tú tomes la justicia por tus manos. No se le ocurre a usted pensar que de Jesús, de José, en su legítimo derecho de defensa, de reivindicación de más de 20 años de exilio, de pasar trabajo, hambre, cárceles, dijera a mis hermanos hay que matarlos porque son una partida sinvergüenza, chicos, unos homicidas, unos criminales, secuestradores, que les caiga todo el peso de la ley. Si matan a Judá, ¿dónde quedaba el linaje de Jesús? Increíble. Ahora, él tomó el camino que la verdad del Evangelio nos enseña. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y peor aún si se meten con un hijo del Señor. Porque la Escritura dice, no toques a uno de mis pequeñitos, porque es preferible que te ates una piedra de molino. Yo les invito a que ustedes googleen y vean qué era una piedra de molino. El aceite de oliva se hacía por compresión mecánica. Y esa es una piedra gigantesca que generalmente tiene una rueca, ¿verdad?, que le da vuelta a un buey o un asno. Es una piedra casi del tamaño de esa puerta, de alto, ¿no? Y grande, tenía que ser muy pesada para por compresión execrar el aceite, en este caso las olivas, las aceitunas. Aquí nos encontramos con que esa piedra era la que tú te tenías que poner de dije, aquí de dije, ¿no?, en el pecho. Bueno, es preferible que te lo pongas aquí en el pecho y te lances al mar a que te metas con uno de mis hijos. Eso lo entienden bien los malandros, porque les ha ido muy mal y seguirá yéndole mal, porque la iglesia tiene quien le defienda. Ahora, la venganza no es nuestra, eso queda en la administración divina. ¿Qué pasa si el temor en lugar de la fe ocupa como instrumento terapéutico mi corazón? En lugar de yo abrazar la fe como un instrumento terapéutico, ¿qué puede hacer el temor? Mira las barbaridades que el temor puede lograr. Entre tanto, esta es otra historia aparte. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros.
Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y fíjense, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ahora, el temor de Faraón era un temor que estaba fundamentado sobre una mentira. Israel, el propósito de Dios no era tomar ocupación de esa tierra. Este hombre empezó a elucubrar lo mismo que Hitler empezó a elucubrar con la comunidad hebrea en la Alemania y en la Austria del primer tercio del siglo XX. Esta gente es peligrosa. Si esta gente sigue prosperando, nuestro proyecto político se va a ver comprometido, nuestras inversiones van a quedar en manos de estos judíos, ellos son los dueños de la banca, son los dueños de gran parte de los espacios de inversión. Tenemos que promover un esfuerzo de sustitución de élites económicas. Y Hitler persigue a la comunidad hebrea no por ser inferior, es porque tenía una alta estima del poder y de la capacidad de ese pueblo. Digo, esta gente puede comprometer mi proyecto político. Esta gente puede poner entredicho que las competencias de la comunidad arria son superiores a las de otra comunidad. Y usted puede ver que el mismo temor de Faraón fue el que atesoró uno de los hombres más perversos de la historia en el siglo XX. Así que Satanás le ha vendido este libreto, esta narrativa, se la ha vendido históricamente a distintos personajes a lo largo de la historia. Y quizás también se la ha vendido usted. Si esta persona sigue en la iglesia, mis propósitos personales para yo ser líder de ella no los voy a cumplir. Si esta persona sigue en este lugar, los propósitos que yo tengo en este lugar no van a tener lugar en mi vida. Y usted empieza a maquinar un conjunto de reflexiones, de lucubraciones, y Satanás empieza a atizar y a oxigenar algunas de esas ideas, y usted las amalgama y tiene mucha racionalidad. El pueblo está creciendo más. Hay dos naciones en un mismo territorio. Es lo que pasa en este momento entre Israel y Palestina. Dos naciones están batallando por un mismo espacio geográfico. Dos personas batallando por un mismo objetivo. Pero lo que estaba ignorando Faraón por su anorexia espiritual, por su desnutrición espiritual, porque no tenía una comunión con Dios como sí la tuvo José, era que los propósitos de Dios para con Israel no eran los propósitos que él pensaba Israel quería tener. Y el temor te puede hacer tomar decisiones monstruosas. Las mayores brutalidades de la historia se han cometido cuando el temor se convierte en la fe de tu conducta. Miren qué hizo, qué brutalidad cometió este hombre, y dijo: hay que detener el esplendor de este pueblo a cualquier costo, y si el costo es matar a sus niños, vamos a matarlos. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Vamos a crear un plan para detener el esplendor del pueblo de Dios. Vamos a matarte. Y sabe que usted, vamos a ponernos ya no desde la perspectiva del faraón. Imagínese el temor que tenía que tener este hombre para decidir matar niños. ¿Cuál era el temor que Faraón tenía? Chico, vivir entre oro, vivir entre esplendor, vivir probando las mieles del poder es muy delicioso. No vaya a ser que esta gente me conmueva y venga a ser un factor de perturbación a mi agenda personal. Si esto se ve comprometido, yo estoy capaz de llevarme por los cachos hasta los hijos de ellos. Ya no veamos esto desde esta perspectiva. Imagínese ahora los padres que están sufriendo la agresión de que sus hijos los tengan que matar porque se ven comprometidos intereses económicos. Imagínese usted que salga un decreto
y digan, bueno, a los venezolanos en Chile, a los venezolanos en Colombia, tenemos que esterilizar a sus mujeres y empezar a practicar abortos masivos y eutanasias, y vamos a tener que generar una serie de controles demográficos para que esta gente no siga creciendo. Se puede llenar de temor nuestro corazón al pensar de que en este caso ahora yo soy el objeto de la violencia. ¿Cómo administrar el temor en este caso? ¿Qué es lo que nos enseña la experiencia de Faraón y la experiencia de Moisés y su familia? Dos caras de un mismo evento. Un hombre con temor va a cometer atrocidades, y usted con temor va a cometer también atrocidades. Si en lugar de abrazar la esperanza yo abrazo el temor, voy a tomar malas decisiones, querido hermano. Si usted en lugar de abrazar las promesas divinas, usted abraza los temores que infunde el entorno social, usted tiene siempre esta encrucijada en su vida, permanentemente reeditada. Usted va a tener que, el capítulo 1 de Éxodo, esta diatriba, este paralelismo de biografías, dos rostros de un mismo evento, usted los tendrá que afrontar cotidianamente en su diario vivir, cuando de alguna manera las realidades del mundo le revelen algo muy distinto a lo que su fe le enseña. En el 2016, uno podía decir, no hay comida, no hay pan, no hay agua, y aún con dinero no se puede comprar. Pero ¿qué dijo el Señor? Mi Dios suplirá todo lo que falta en tu vida conforme a tus riquezas, sus riquezas en gloria. El mundo decía, no hay salida para este país. Y quizás no hubo salida para muchos, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchos quizás probaron la amargura del ejercicio punitivo de la ira divina frente a hombres que pensaron de que un hombre tenía proyecciones mesiánicas y mileniales, y seguir esperanzados en la habilidad del brazo de un hombre para reivindicar su esperanza nacional y personal. Pero aquellos que se decidieron no mirar la esperanza en la voluntad y en el poder de un hombre, sino refugiarse en el poder de su Dios, es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y aquellos que en él esperaron pudieron responder con el salmista: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y hoy estamos en el 2022, más de un lustro después, dando testimonio de que abrazamos la esperanza en lugar del temor. Estamos condenados a vencer, amada iglesia. Estamos condenados a vencer por medio de aquel que nos amó. Y usted, al igual que el pueblo de Israel, va a tener agresores, va a tener personas meditando, maquinando hacerle daño, como Faraón. Faraón tiene miedo. O voy a decir algo mejor, como el cuento antiguo, o más bien el cuento de la era clásica. El rey está desnudo. El rey está desnudo y tiene miedo. Hay agresores, personas que sistemáticamente te han querido hacer daño, que planifican el hacerte el daño, que están meditando cómo hacerlo, y tú puedes llenarte de ansiedad, puedes llenarte de temor, puedes atesorar amargura aún en tu corazón. Pero tenemos una versión reeditada de la experiencia de José. Ahora vamos a ver cómo lo resolvió la familia de Moisés. Miren cómo lo resolvieron dos personas a las que le comisionaron hacerle daño al pueblo de Israel. Estas dos personas me han dado que hacer y me han dado que estudiar. ¿Sabe por qué? Porque siguieron una estrategia que parece poco convencional para resolver una crisis. Y esto lo voy a dejar en el tintero para meditarlo más adelante con la experiencia de Rahab la ramera, que también dio un informe que aparentemente no era verdadero. Lo cierto es que esto lo voy a dejar en el tintero porque es un tema que es sumamente controversial. Pero lo interesante fue que el faraón le dijo: ustedes van a matar a los niños. Y usted puede decir: si yo no hago lo que mi jefe me dice,
voy a perder el trabajo. Si yo no hago lo incorrecto, voy a dejar de prosperar. Si yo no hago lo que el mundo me está señalando es el camino del bienestar y de la paz, me voy a meter en problemas. ¿Cómo se resuelve una crisis así? Que usted le estén invitando a hacer lo malo para preservar el trabajo. Que usted le estén invitando a hacer lo malo para tener prosperidad. Que usted le digan, tienes que ser desleal para que te vaya bien. Tienes que meterte en este negocio fraudulento, oscuro, para garantizar prosperidad en medio de la escasez. Es muy seductor mudarte a la casa del pecado cuando hay hambre en la casa del pan. Cuando en Betlehem, al igual que Elimelech, que Ruth, que Malión y que Kelión, en el libro de Ruth, tuvieron que cambiar de residencia. Vámonos de Belén, que traducido al castellano es casa de pan, y vámonos para Moab, la casa del pecado. No hay pan en la casa del pan. ¿Qué hacer cuando no hay pan en la casa del pan y el único lugar donde hay pan es divorciándome de mi identidad espiritual? Pues lo que estas dos mujeres hicieron es una ilustración perfecta. Faraón tiene miedo y quiere que tú lo acompañes. Y tú tienes miedo porque Faraón te está buscando. ¿Qué debes hacer? Haga lo que Dios espera de usted y deje todo lo demás en las manos de Dios. Haga la voluntad de Dios al costo que sea y todo lo demás déjelo en las manos providenciales del Dios que gobierna todas las cosas con la palabra de su poder. Haga la voluntad de Dios, obedézcalo, cumpla su propósito. Y eso fue lo que estas dos mujeres hicieron. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, preservar la vida de los niños y lo demás lo voy a dejar en sus manos. Y lo hicieron y prosperaron más los niños. Y el tema que voy a dejar en el tintero para debatir fue que ellas dijeron una aparente mentira. Le dijeron a Faraón, una aparente mentira no, esto es un embuste. Y ellas lo que le enseñó, pero las parteras temieron a Dios. El único temor saludable que usted puede atesorar es temerle a Dios. Y a Dios hay que temerle, ¿sabe? Alguien dijo por ahí, no, el temor de Dios no es miedo a Dios. Muchacho, yo tengo miedo del juicio divino. Yo sí le tengo miedo a Dios. No disfrace y no maquille con eufemismos, porque el infierno existe. Esto no es retórica bíblica, hermano. Que la gente va a padecer por no hacer la voluntad de Dios no es retórica bíblica. El infierno no es como dicen algunas organizaciones, eso no es el coco para meterle el miedo a la gente, o un elemento decorativo dentro de la narrativa del evangelio. No, esa realidad es auténtica, mi querido hermano. Y tenemos la urgencia de predicar el evangelio, es porque eso no es retórica bíblica. El que marcha a la eternidad sin Cristo está en condenación eterna. Y yo sí decidí temerle a Dios. Lo que esta contingencia histórica le estaba demostrando a la iglesia es a quien usted le debe temer más. ¿Tú en qué manos quieres caer? ¿En las manos de Faraón o en las manos de Dios? Pues prefiero caer 1000 veces. 1000 veces prefiero ser, en este caso, sufrir violencia por la mano del hombre, que la mano de mi Dios sea cayendo sobre juicio sobre mi vida. Porque la Escritura dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque Él es amor, claro que sí, pero también dice la Escritura, es fuego consumidor. No se equivoque con Dios, mi querido hermano. No piense que Dios es indulgente. A pesar de que tenemos una proclamación y, como diría Martin Luther King, el eje transversal de nuestra espiritualidad es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó. Claro que sí. Pero Dios también entregará a una conciencia reprobada a aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad. Los que quisieron con resistencia deliberada detener la verdad con injusticia.
Pues tristemente ese camino le espera a aquel que le da la espalda al eterno Salvador. Así que usted hace bien en temerle a Dios. Haga la voluntad de Dios y deje todo lo demás en las manos de su providencia. El Dios que permitió la cárcel de José, pero que luego le dio el gobierno en Egipto. El Dios que permitió el exilio de José, pero luego le permitió el liderazgo nacional. El mismo Dios que ahora está permitiendo que maten a los niños. Y miren lo que pasa cuando usted hace lo correcto. Las mujeres dijeron, chico, para no meterme en problemas y mi familia, porque no nos queremos meter en problemas. Y los evangélicos tenemos es sabio no meterse en problemas. ¿Sabe que a veces lo sabio es meterse en problemas? Hay peleas que no podemos evitar. Esta era una pelea que no se podía evitar. O usted peleaba con Faraón o usted peleaba con Dios. Usted va a decidir con quién pelea. Yo prefiero pelear con Faraón. Hay peleas en la fe que usted no puede diferir. Es decir, chico, y pierdo el trabajo, pierdo el bono, me quitan la bolsa y a mí me dan 2. Y la pensión, pues ¿sabes qué es lo que te espera? El bono venís más, si Dios es el que se encarga tuyo después. Decida usted con quién va a pelear. Y estas mujeres dijeron, vamos a pelear contra Faraón. Contra Dios ni se nos ocurre pelear. Hicieron lo correcto y dijeron, las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que las parteras vengan a ellas. Eso era mentira. Ellas decidieron preservar la vida de los niños, al igual que Rahab negó la presencia de los espías en Jericó, y Dios les bendijo. Porque cuando entran en crisis dos valores, usted debe creer en el principio de la proporcionalidad del dolor y del sufrimiento. ¿Qué es lo justo en este caso? Decir la verdad al faraón para exponer la vida de los niños era injusto. Pero eso lo voy a dejar en el tintero. Después, porque usted a lo mejor va a empezar a orar por mí, por lo que estoy diciendo acá. Pero en este caso, miren lo que Dios dijo. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces, cuando Faraón dijo, esto no está funcionando, lo voy a hacer por mis propias manos. Y él, al ver las parteras, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todos los hijos, a todo hijo que nazca, y toda hija preservad la vida. Y ahora el genocidio comenzó. Es interesante que ahora tenemos un problema mayor. Ahora no está en manos de las parteras que nos ayudaban, ahora está en manos del Estado la administración de mi dolor. ¿Qué puede hacer? Y con esto vamos terminando. Un varón de la familia de Leví tomó por mujer una hija de Leví y le concibió y le dio un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Imagínese usted hacer una canastica y dijo, esto significa abandonarlo en tus manos. Ya yo no puedo hacer más. Todo lo que estaba a mi alcance lo puse en tus manos, Señor. Todo lo que yo tenía que hacer, lo hice. Tengo 3 meses escondiendo al muchacho. Tengo 3 meses escondiendo mi crisis. Tengo mucho tiempo guardando silencio esta experiencia por el temor a que la violencia toque la puerta de mi hogar, de mi vida. Parece que lo inevitable está por pasar. Ya estoy a merced de estas fuerzas, pero este hombre, dice la Escritura, no temiendo al decreto de Faraón. Y es la respuesta frente a nuestras crisis. No le temas al faraón, que es tipo de Satanás. Debemos temerle a nuestro Dios. Usted atesore las esperanzas, atesore las promesas, atesore la verdad de su palabra. Y en momentos como esos, miren lo que Dios puede hacer cuando tú decides delegar a la providencia divina lo que ya tú no puedes con tus manos hacer.
Cuando ya no está en tus manos el poder asistir a tu familia, cuando ya no está en tus manos tu salud, cuando ya no está en tus manos tus finanzas, ya no está en tus manos el matrimonio. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Hay un Dios que está esperándonos, un Dios que nos recuerde y diciendo: esa carga es demasiado para ti, ponla en mis manos, pon esto en las manos de tu eterno Salvador, y tú verás cómo esta tragedia yo la transformo en triunfo. Y me llama la atención, usted se imagina tirar al río, alguien diría: lo mató. No, este hombre estaba esperanzado de que Dios obrara, porque no tuvo temor del decreto del faraón. Nuestra obligación es no temer, nuestra obligación es confiar en Él. Nuestra obligación, nuestro imperativo, el temor es pecado. Te lo voy a poner así. Y decía Agustín de Hipona: yo debo temerle a Dios para no temerle a más nada. Nada te hace más valiente que temerle a Dios. Cuando tú entiendes, como José y como el padre de Moisés, de que Dios está gobernando aún el curso de los ríos, aún el movimiento del viento, aún las circunstancias más inadvertidas de la historia están bajo el concurso providencial de mi Dios. Cuando tú decides creerle a Dios y tú arrojas tu muchacho al río y tú entregas tu carga a Él, ¿sabes lo que Dios hace? Pues la canastica llegó con la hija del faraón, y ustedes conocen la historia. Y miren lo que Dios le dijo. ¿Qué te había dicho que Él te iba a hacer? Bueno, Señor, Él me dijo que me iba a matar. Para que Él respete, para que Él sepa quién es el que manda aquí, porque yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Yo soy el Dios que es alto y que es sublime. Yo soy el Dios que controla los siglos de la historia. Yo soy el que cambio los tiempos y mudo las edades. Yo soy el que conduzco cada aspecto providencialmente de tu vida, para que Él respete y Él sepa, porque para este momento Faraón se entendía como un Dios humanado. Los faraones creían que eran Dios encarnado. Usted puede imaginarse. Él creía que era una divinidad encarnada, infalible, quizás el hombre más poderoso del planeta. ¡Cuánta soberbia! Y Él le dijo: para que ese tipo respete los bigotes y para que él sepa quién es el que manda aquí, ¿sabes lo que va a pasar? El que dijo que te iba a matar, ahora te va a mantener y vas a vivir en su casa y te va a cargar y te va a poner su apellido y te va a criar y te va a pagar el colegio y te va a dar todo lo que tú necesitas, porque yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Yo soy el auténtico alfa y el omega de tu vida. Tú eres inmortal hasta que mi propósito se cumpla en tu vida. Él creía que te podía hacer daño, pues ahora te lo voy a poner a que te mantenga. Y le metió en la casa, miren cómo Dios manda, al que iba a traer libertad y emancipación al pueblo de Israel. Sus peores temores se van a cumplir ahora sí. Y ahora él tuvo que financiar la crianza de su peor enemigo. Porque eso es lo que Dios puede hacer en tu crisis. No solamente Dios abrió un camino donde no lo había en el Mar Rojo. Yo creo que este es otro Mar Rojo. Yo creo que Dios aquí abrió un camino muy difícil para la familia. Y alguien podría decir: ¿qué hizo Moisés para evitar el daño? Él era un niño, él no podía hacer nada. Pero lo interesante de todo esto, mi querido hermano, es que no importa la participación, ni siquiera tuya. Basta con Cristo para que sus propósitos eternales, lo único que tú necesitas es hacer lo que Él demanda y dejar todo lo demás en las manos del Rey. ¿Cuántos quieren hoy abandonarse en esas manos? ¿Cuántos quieren que su mañana está en las manos del Dios que controla todas las cosas con la palabra de su poder? El Dios que quita reyes y que pone reyes, el Dios que cambia los tiempos y que muda las edades, el Dios
de todo poder. ¿Cuántos quieren refugiarse en ese Rey? Pues entreguen al muchacho y dejen que el Señor mismo se encargue de financiar su mañana. Póngase de pie y aplauda fuerte la grandeza del Dios que administra nuestro futuro. No temas, no temas, porque Él está contigo. Esto no es retórica. Si usted puede creerle a Dios, usted va a encontrar reposo. Si usted puede ver a Dios como el arquitecto de estas circunstancias, usted va a encontrar paz. Lo que Dios nos está dando como lección en estos 2 primeros capítulos de Éxodo es que el auténtico soberano de Egipto no era el faraón. El auténtico soberano de tu crisis no es tu enfermedad, no es el líder corrupto que puede presidir alguna nación, no es la habilidad de los poderosos para torcer el derecho, no es las contingencias sociológicas, económicas las que están gobernando tu mañana. No, el que gobierna tu mañana es el mismo Dios que te ama. Es el mismo Dios que con amor eterno te ha amado y que dice: yo te llevaré al desierto. No ellos. Ellos son piezas del ajedrez. La enfermedad, el gobierno, las crisis, las hambrunas, los temores del faraón son piezas dentro de un ajedrez divino. Puedes hoy vivir para mí. Puedes hoy, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Puedes abandonar tu vida, porque el protagonista de tu vida no eres tú. El protagonista de tu vida es el Señor. Puedes abandonarte en Él, pues aún tus peores temores se pueden transformar en bendiciones. Y Dios puede abrirte puertas en el palacio del mismísimo faraón que procuraba tu muerte, en el mismísimo hombre que decía que tenía que aniquilarte. Ese mismo Dios puede darte cobijo, sustento y aún el apellido de tu agresor, para que Él respete que el que realmente gobierna es el Rey de la historia. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por este precioso día. Gracias por tu eternal palabra. Sigue siendo lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a despabilar nuestros temores. Ayúdanos a creer, oh Dios, en tus promesas. Necesitamos paz y reposo, y solamente creyendo en ti la podemos conseguir. Que más allá del sonido del oleaje y del viento, Dios, tu dulce voz pueda seguir retumbando en nuestros corazones. Esa voz que nos dice: nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. Hoy quiero creerte, Señor, en medio de las dificultades, lo que mis sentidos revelan. Hoy hemos decidido temerte a ti, no temerle a Faraón. Hoy abandonamos nuestra crisis en tus manos, porque sabemos que el mañana tú lo gobiernas. Y aún de nuestros propios agresores, la provisión para el mañana vendrá. De aquellos, oh Dios, que menoscaban y piensan con soberbia que pueden estorbar tus propósitos, ellos mismos, sus propios ojos verán cómo tu gloria, tu verdad y tu voluntad terminará prevaleciendo. A ti damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios me les guarde. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.